Muy buenas noches con todos los presentes, agradeciéndoles por su gentil asistencia a nuestro programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional medio ambiente. En representación del comité de SOMA, ¿no? Conformado, bueno, que es parte de nuestro capítulo de ingeniería ambiental. En esta ocasión vamos a presentar al ingeniero Elías Abanto. Bueno, él es ingeniero ambiental de profesión, bueno, es de la Universidad de Cajamarca, y es un gran especialista, conocedor, vasta experiencia en respecto a seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo, bueno, pues de la participación del ingeniero ambiental en lo que respecta a seguridad y salud. Ok, damas y caballeros, vamos a dar paso al ingeniero Elías Abanto con el tema de estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro por actividades. Adelante, ingeniero Elías, por favor. Okay. Muchas gracias, Luis. Por favor, me gustaría que me confirmes si se ve mi pantalla, si se logra ver y si me escucha bien. Sí se visualiza, ingeniero, se lo escucha también. Ok. Bien. Buenas noches con todos. En esta oportunidad me toca exponer este tema muy importante relacionado a los estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, que estoy seguro que les va a interesar el tema y gustosamente estaremos ahí también absolviendo sus preguntas, consultas que vayan surgiendo, ¿no?, durante el desarrollo de esta presentación. Bien, sin más preámbulo, pasamos a ver la siguiente diapositiva. Como contenido de esta exposición, vamos a ver acá 9 puntos. Vamos a ver una introducción. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta exposición. Vamos a ver algunas definiciones para que vean cada uno de ustedes qué definiciones nos exige gestionar, ¿no?, estándares, PETs, ¿de acuerdo? Normativa legal relacionada. Vamos a hablar de los estándares, también vamos a hablar de los PETs, ¿no es cierto?, los procedimientos escritos de trabajo seguro, que generalmente en el sector minero se les conoce como PETs, por las siglas, ¿no?, por las siglas. También vamos a ver el tema de análisis de trabajo seguro, el ATS, conocido por siglas como ATS. También vamos a ver la observación planificada de la tarea y el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. ¿Por qué vamos a ver el ATS, OPT y PETAR? Están un poco relacionados. Siempre un PETS hace mención a un ATS, hace mención a un PT y también a veces a un PETAR. Entonces es importante saber en qué momento se debe utilizar una OPT, un PETAR, un ATS. Y de eso vamos a ir comentando. Bien. Como introducción, ¿no?, creo que sabemos que la seguridad es la base fundamental de cualquier organización, de cualquier empresa, ya que ello garantiza el éxito de una empresa. Por lo tanto, la seguridad, la gestión de seguridad debe convertirse en una parte integral de nuestra vida diaria en el trabajo. Y por qué no en la vida diaria, ¿no?, que uno tiene, tanto en la casa, en la calle. Entonces es importante también aplicar la seguridad. Pero para esto, pues, es importante la voluntad, ¿no?, aplicar la mejor voluntad y compromiso que uno debe demostrar, sea en la vida personal o en la vida laboral. Bien. La seguridad y la producción van de la mano, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Son dos caras de la misma moneda, ¿ya? Siempre van de la mano, pero siempre, si bien van de la mano, pero la seguridad es la prioridad número uno. Bien, porque uno no puede avanzar la producción si es que omite ciertos lineamientos, ciertos estándares, ciertos procedimientos de trabajo seguro. Por eso es muy importante que la seguridad se lo considere siempre como prioridad número uno y va de la mano con la producción.
y no al revés. La seguridad no puede ir después de la producción. Entonces es importante. Bien, en resumen, no se mejora la productividad tomando atajos o siendo desordenado, por ejemplo. Uno no puede avanzar en su producción si es que va a omitir pasos, ¿de acuerdo? O trabajando bajo el desorden, ¿cierto? Se mejora creando una operación bien segura, trabajando, y para ello es muy importante el cumplimiento de los estándares. Si uno garantiza de manera responsable y comprometida el cumplimiento de los estándares y procedimientos, va a asegurar una buena productividad, va a asegurar la productividad a mediano y largo plazo. Si no, se puede convertir en un accidente. Si uno omite los procedimientos, omite los estándares, entonces puede ocurrir algún accidente y eso puede parar la productividad, puede parar el proceso productivo de una organización o una empresa. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Es que cada uno de ustedes entienda, ¿no?, que para la elaboración de los estándares y PETs, de los procedimientos, es importante contar con la participación de los trabajadores. Es importante. Si uno va a hacer su PETs solo en su oficina, o va a hacer un estándar solo en su oficina, sin pedir la participación o la opinión de los trabajadores, es probable que ese estándar o procedimiento no se pueda implementar de manera efectiva en campo. Entonces es importante la participación de los trabajadores. Conocer cuándo se deben aplicar las herramientas de gestión ATS, OPT y PETAP. De eso también vamos a ir explicando durante el desarrollo de esta presentación. ¿Cuándo es que se debe aplicar un ATS? Una OPT, ¿para qué se debe aplicar una OPT? ¿Y cuándo se debe gestionar un PETAP? PETAR, procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, son las siglas. Y, por último objetivo, participar activamente en la elaboración de herramientas de gestión. Después de esta presentación, lo que se espera de los participantes es de que cuando vayan a sus organizaciones, pues participen de forma activa en la elaboración de estas herramientas de gestión. Porque los PETs, los estándares, la OPT, el PETAR son herramientas de gestión preventivas. Son herramientas de gestión preventiva. Entonces, como ahora ustedes van a salir ya sabiendo estos lineamientos de los estándares y los PETs, entonces ustedes van a participar de forma activa en sus organizaciones. Bien. Bien, como definiciones, ¿qué es lo que nos dice la normativa? Vamos a dar lectura tal cual lo indica la normativa. Y nos referimos al Decreto Supremo 024/2016, Energía y Minas, que indica, ¿no?, en el artículo 7, que ahí lo define, qué cosa es un estándar de trabajo. ¿Ya? Son modelos, son pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de la actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión, establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Son pautas, como ustedes observan la definición, son pautas, son lineamientos, pero muy importante acá para que tengan en cuenta la definición. Por eso la definición está bastante clara. ¿Ya? Tienen que ser, pues, requisitos aceptables, ¿no? ¿Ya? Muy importante que se basen, pues, en estudios experimentales, ¿no? Uno no puede colocar un lineamiento porque se le ocurrió, porque ha escuchado, ¿no? Tiene que ser lineamientos de estos estándares que esté basado en un estudio experimental, ¿de acuerdo? En investigaciones, en la legislación vigente. Porque pasa a veces que uno coloca en estándares algo que ni siquiera lo conoce, ni siquiera sabe cómo se va a implementar, ni siquiera lo ha discutido con el equipo operativo. Entonces, eso trae problemas, que a veces no se vuelven viables, ¿no?, la implementación completa del estándar. Bien, el estándar satisface las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará?
cuándo se hará y quién es el responsable de que el trabajo sea seguro. Entonces, estas preguntas tienen que satisfacer el estándar. Y eso está establecido tal cual en el Decreto Supremo 024, como mencioné, del sector minero. Bien, no hay otra normativa, ninguna otra normativa como la 024, que es la norma más completa, al menos para mí la norma más completa en seguridad que se tiene acá en mi país, que te da estas definiciones, inclusive te da los formatos, ¿de acuerdo? El contenido mínimo que debe tener un Estado, te lo da. Ninguna otra normativa te lo da. Pero se puede tomar como referencia para usarlo en otros sectores, si es que alguien no tiene alguna referencia, ¿no? Entonces se lo puede tomar, pienso yo, como base en otros sectores y te puede servir bastante. Modelos o formatos del contenido mínimo que debe tener un estándar de trabajo. Bien, esa es como definición. ¿Y qué dice como definición la misma norma en cuanto a los PETs, a los procedimientos escritos de trabajo seguro? Es un documento que contiene la descripción específica de la forma como se va a llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos y sistemáticos. ¿De acuerdo? Y resuelve la pregunta, ¿cómo hacer el trabajo o la tarea de manera correcta y segura? Esta pregunta resuelve, ¿qué cosa? Los PETs. Los PETs deben desarrollarse de forma específica, como indica acá la definición, tienen que ser específicos. Y muy importante, dividido en pasos consecutivos. Uno no puede empezar a hacer un PET pues, de la mitad del trabajo, ¿no? Tiene que ser consecutivo, desde el inicio hasta el final, de forma secuencial, consecutiva. ¿Ya? Ese es muy importante para tomarlo en cuenta. El ATS, ¿qué dice la misma normativa? El 024, ¿qué dice? ¿Qué cosa es un ATS? Análisis de trabajo seguro. Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Entonces, para eso sirve el ATS. Generalmente el ATS en las unidades mineras lo utilizan cuando vas a realizar una actividad específica que no lo hayas contemplado en un PETS, cuando no tengas un PETS específico. Entonces, si esa actividad que vas a hacer es puntual, específica y no tienes un PETS, ahí desarrollas el ATS. O también te puede servir el ATS para que tú desarrolles tu PETS. Para eso también sirve el ATS. Te va a ayudar a desarrollar. Bien. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que en sus siglas es conocido por PETAR. ¿Qué cosa es? Es un documento firmado para cada turno de trabajo. Muy importante que se tenga en cuenta para cada turno, por el ingeniero supervisor y jefe del área donde se realice el trabajo, mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Ese es un PETAR, para actividades generalmente de alto riesgo. Para eso se gestiona un permiso. Bien. ¿Qué más nos dice la normativa 024 en cuanto a estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro? ¿Qué indica? En el artículo 98, el titular de la actividad minera con participación de los trabajadores elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al anexo 9. Como ustedes ven acá, hay un anexo ¿ya? Que está en formato editable de la normativa y ahí tienes que gestionar la elaboración, actualización e implementación, ¿de acuerdo? Y los PETs según el anexo número 10, se nota acá también, los cuales se pondrán en sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores. Muy importante acá, tomen en cuenta, estimados, hay que instruir al personal, porque no tiene sentido que uno implemente un PETS y si a las finales el trabajador llega al área de trabajo y de frente lo mandas a hacer el trabajo. No, primero hay que instruir al trabajador. Lo dice la definición de la normativa. Y así debe manejarse. Bueno,
¿cierto? Y después que tú instruyes, ya el trabajador puede hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, es muy importante que estos documentos, los PETs y los estándares, estén colocados, ¿no? en las áreas de trabajo. Acá lo dice, en las labores, en las áreas de trabajo. Es muy importante, lo dice la definición y tenemos que cumplirlos como tal. Para evitar que llegue, sean los auditores externos o de la SUNAFIL, ¿no es cierto? O de la autoridad competente, ellos te van a auditar esto. Entonces es importante que eso se cumpla. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 99 del mismo reglamento? Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les aplicará los estándares, se les explicará los estándares y PETs para la actividad, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPC de línea base y que no cuente con PETs, se deberá implementar el ATS, lo que les indicaba. El ATS sirve para esto. Cuando tú no lo tienes identificado en tu IPC línea base, esa actividad específica, puntual que vas a hacer, no lo tienes en tu PETs, porque para actualizar tu IPC línea base, para incluirlo en tu PETs, no lo haces pues de un momento a otro. Tú puedes hacerlo pues, no sé, son las 7 de la noche y a las 8 de la noche ya lo tengo incluido en mi PETs. No, hay todo un proceso. Hay un proceso, ¿no? de revisión, implementación, aprobación, entonces toma tiempo. Entonces, para esos casos puntuales, gestiona el ATS como le indica la definición. Y para eso el ATS tenemos el anexo 11. El anexo 11 del reglamento. Entonces es importante que eso también se tome en cuenta. Más adelante vamos a comentar un poco más sobre este punto. Bien, ello. Entonces, como decíamos, el estándar satisface esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Te da alineamiento a nivel transversal, ¿no? de la organización. Entonces, es la unidad de medida con la cual comparar, con la cual uno compara las condiciones, características que uno debe cumplir. Eso te da el estándar, los lineamientos. Bien. Requisitos deben ser científicamente sólidos, lo que les comentaba. Uno no puede colocar lineamientos porque se le vino a la mente o se le ocurrió a alguien. Tiene que ser lineamientos sólidos, con información científica, demostrables, ¿no? Confirmados en la práctica. Y muy importante, tienen que ser aceptados, ¿no? Tienen que ser aceptados, ¿no? Uno no puede implementar un requisito sin consultar, por ejemplo, al área de mantenimiento, al área operativa. No, hay que hacerlo, tiene que ser aceptada por las áreas, por las distintas áreas involucradas de la compañía, ¿no? Entonces es importante. Y el procedimiento tiene que satisfacer esta pregunta, como indicamos, ¿cómo hacerlo? Son los pasos lógicos para realizar una tarea. Entonces, esos pasos tienen que ser lógicos, ¿no? Uno no va a implementar un paso que vas al final y por ahí vas a iniciar, ¿no? Los pasos tienen que ser lógicos desde el inicio hasta el final. Como requisitos para el procedimiento deben estar disponibles y ser demostrados de una manera práctica, conforme el personal desarrolla el trabajo. Entonces es importante, ¿no? Que se demuestre esto de una manera o de una forma práctica. Continuamos. ¿Qué requisitos necesitamos nosotros para implementar estos estándares, procedimientos? Muy importante, preparar el terreno, ver las aptitudes. Muy importante que el personal cuente con las aptitudes, ¿no? Las percepciones del trabajador también cuenta eso. Los trabajadores deben participar en la elaboración de los mismos. Ya les comenté al inicio, es importante que los trabajadores participen, ¿no? No es bueno que solo lo haga la parte operativa. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Porque podemos comprender los cambios continuos que mejoran los procesos de trabajo, pero no toleramos los cambios radicales, que a veces puede pasar en una organización. Esto genera a veces situaciones de alto riesgo emotivo. A veces el personal tiene temor a ser desplazado del sistema, trabajar doble mientras se aprenden nuevas habilidades y producen. Entonces es importante que se tomen en cuenta estos temas de los cambios. Bien. Ok.
Seguimos. ¿Qué hacer con los estándares y procedimientos? Comunicar con suma claridad las nuevas medidas y asegurarse que hemos sido entendidos. Muy importante. Con los estándares y procedimientos hay que comunicar de forma clara. ¿Ya? Hay que comunicar al personal que va a realizar la labor que está relacionada a ese PETS, a ese estándar. Pedirle ayuda al personal en el plan de implementación. Muy importante, cuando uno va a implementar un nuevo estándar, un nuevo procedimiento, tiene que pedir ayuda a todo el personal. No es bueno que solo se dedique el personal de seguridad a gestionar eso, no. La implementación tiene que ser en equipo, en equipo. Y cuando hablamos en equipo, son todas las áreas involucradas, todas las áreas que existen en una empresa, área de operaciones, mantenimiento, logística, recursos humanos, etcétera. Entonces es importante pedir ayuda a todas las áreas para que cada uno, desde el rol que desempeña, puedan dar el soporte de la implementación de los estándares y procedimientos. Muy importante capacitar y dar todo tipo de facilidades. Es importante. Si uno no capacita sobre el estándar y el procedimiento, la implementación no va a ser efectiva. Negociar y llegar a acuerdos es importante. Cambiar en realidad debe significar lo mismo que aprender. Ese es muy importante. A veces muchos tienen miedo a cambiar, ¿no? Es más que otra cosa que seguir aprendiendo, seguir mejorando. Es importante también que hagamos entender a los trabajadores, al personal. Bien. Seguimos. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para evaluar los riesgos? Para hacer un PET es importante evaluar, ¿no?, riesgos. Entonces, los criterios que se debe tomar en cuenta, pues es el tema, por ejemplo, acá la probabilidad de ocurrencia. Uno tiene que evaluar esta probabilidad de ocurrencia, la frecuencia con que se presentan los riesgos, la severidad, ¿no es cierto?, que representan estos riesgos, el número de trabajadores, también hay que ver este punto, que van a desarrollar accidentes anteriores, si uno ha tenido accidentes, entonces hay que tomar en cuenta también eso, qué cosas fallaron, qué mejoras hay. Entonces es importante también tomar en cuenta este punto, los accidentes, la experiencia de otras personas, es importante. El costo de los daños, muy importante, el costo también, el costo de implementación de las medidas correctivas. Cuando uno implementa un estándar, un PETS, hay que evaluar este punto, el costo que va a demandar la implementación de las medidas también. Aplicabilidad de las medidas correctivas. Hay que ver las políticas de la empresa, porque puede que esté amarrado a ciertas políticas, ¿no?, los lineamientos, los pasos del trabajo seguro, ¿no? La legislación, muy importante también revisar la legislación, porque a veces hay cambios normativos. ¿Ya? Felizmente acá en Perú no es tan frecuente, pero a veces una normativa se cambia, ¿no? Entre 5 y 10 años ya va cambiando la legislación, entonces también hay que ver el tema de legislación. Nivel de riesgo aceptable, diferencia entre los estándares generalmente aceptados y los que están siendo aplicados. Si se pueden reducir los riesgos, entonces podemos reducir también los accidentes. Entonces, estos criterios es importante que se tome también en cuenta. ¿Qué pasos debemos seguir para la implementación de un estándar, un procedimiento? Hay que seguir ciertos pasos, ¿de acuerdo? Paso número 1, seleccionar al equipo de implementación. Hay que tener un coordinador, ¿ya? Y seleccionar al equipo de implementación. Una sola persona no puede elaborar esto, o un PET. Entonces hay que seleccionar un equipo de las áreas involucradas, el personal que conoce. Entonces es importante, ¿no? Seleccionar los elementos prioritarios, como paso número 2. 3, hay que elaborar un borrador de los estándares. Un borrador, siempre hay que trabajar primero con un borrador. Distribuir los estándares para comentarios y modificaciones. Muy importante que se distribuya al equipo. Bien. Aprobación de los estándares por un comité. Generalmente se lo aprueba un comité. ¿Ya? Implementar los estándares, difundir, es el punto número 6. Implementar los estándares, difundir y capacitar.
Muy importante. De nada sirve que uno tenga un estándar aprobado, bien elaborado, pero si no lo difundes, no capacitas sobre el estándar, entonces la implementación pues, no va a ser efectiva, ¿no? Entonces es importante. Y como paso número 7, la medición. Es muy importante medir el cumplimiento del estándar, porque el estándar no está escrito en piedra. Muchos a veces un estándar no lo implementan porque no quieren, simplemente se vuelven reacios. Entonces es importante medir la efectividad. Hay que hacer mediciones, hay que verificar la efectividad de implementación, o si no, ir mejorando el estándar o el PET, ir mejorando. Uno no puede quedarse con un estándar por 10 años, 15, 20 años, tiene que ir mejorando. ¿Ya? Siguiente, contenido de un estándar. ¿Qué es lo que debe contener un estándar según el Decreto Supremo 024 del sector minería? Está en el anexo 9, ¿no es cierto? Hay 7 pasos que te piden, ¿no? Lo mínimo que debe contener. Ese es lo mínimo. ¿Puede tener más pasos? Tú le puedes agregar más pasos, no hay problema. Pero este es lo mínimo que sí o sí tiene que contener tu estándar. ¿Qué cosa es? 1, objetivos. 2, alcance. Muy importante definir cuál es el alcance de mi estándar. 3, referencias legales y otras normativas. Hay que identificar qué referencias legales y otras normativas aplican, ¿cierto?, a mi actividad. Especificaciones del estándar. ¿Ya? Acá se establecen las especificaciones del estándar. Muy importante definir los responsables, ¿ya? Los responsables de quiénes van a implementar el estándar. Hay que definir quién es el área de operaciones, logística, seguridad. Entonces hay que definir los responsables. Registros, controles y documentación. También es importante. Y revisión. Y acá tenemos el formato. Como pueden ver, este es el formato del estándar, el anexo 9 del Decreto Supremo 024. Y acá está el formato. ¿No? El formato de esta normativa te dan en editable para que tú empieces a desarrollar tu estándar de acuerdo a estos pasos, ¿no? Objetivo, alcance, entonces te da para... Al finalizar les voy a mostrar ahí un estándar llenado, ¿ya? Para que vean, pero esto no lo desarrollan de acuerdo a la realidad de cada empresa que trabaja en el sector minero, sea empresa principal o empresa conexa, empresas conexas. Entonces, esto ya lo desarrolla de acuerdo a la actividad y a la realidad que quieren implementar su estándar. Y muy importante acá, este estándar pues es preparado siempre por un supervisor del área. Como les digo acá, en la preparación muy importante es ser partícipes también a los trabajadores. Según el formato del 024, debe ser revisado por el gerente del área que implemente el estándar. Tiene que ser revisado por el gerente de seguridad y salud ocupacional, muy importante, y tiene que ser aprobado por el gerente de operaciones, en este caso, de la empresa minera o de la unidad minera. Bien, entonces es muy importante que este formato, ese es lo mínimo que debe tener el formato del anexo 9 para elaboración de estándares, tiene el logo de la empresa, la unidad minera, qué unidad minera pertenece, ¿no es cierto? El nombre del estándar, qué estándar es, no sé, pues estándar del tipo de, por ejemplo, pueden tener un estándar de pipés, estándar de excavaciones, estándar para voladuras, etc. Así puede haber los estándares que quiera implementar la organización, ¿no? Tiene que tener un código, sí o sí tiene que tener un código, un estándar, una versión. ¿Por qué una versión? Porque este estándar puede ir actualizándose, puede ir mejorando. Fecha de elaboración, muy importante la fecha en que se elaboró y tiene que estar página con el número de página para saber de cuántas páginas es ese estándar. Ese es el formato del estándar que deben implementar en el sector minero de manera obligatoria. Que pueden incluir más pasos, anexos, pueden incluir registros, por supuesto que pueden agregar más pasos. La norma no te prohíbe,
pero ese es lo mínimo. Y la mayoría de empresas implementan esto, ¿no? Bien. Ok. A ver, por acá creo que tenemos una pregunta. En otras industrias podrían ser otros cargos los que revisen y aprueban. Pregunta Angie Pastor. En otras industrias podrían ser otros cargos los que revisen y aprueban. Por supuesto que sí. Pero en el sector minero sí o sí tienen que ser estos cargos, porque la normativa de la 024 es obligatorio para el sector minero. Si estos formatos modelos tú lo tomas para otro sector, sin problema, la organización decide quiénes lo aprueban, quiénes elaboran, quiénes revisan y quiénes aprueban. Eso lo define la organización. Pero siempre, pues, los que aprueban generalmente son cargos, pues, importantes, ¿no? Gerencias de operaciones, gerencia general, de repente. Entonces, eso lo define la organización. Pero para el sector minero, sí o sí tienen que ser estos cargos, estimada Angie. Espero con eso haber absuelto tu pregunta. Continuamos. A ver, perdón. Bien. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de los PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro. ¿Cuándo uno toma la decisión para desarrollar un PETS? Hay ciertos criterios. Uno no puede decir, para todo no va a implementar PETS. Por ejemplo, yo no puedo implementar un PETS para trabajar de repente en oficina, ¿no? Donde los riesgos son bajos. Entonces, puedes implementar de repente un PET si quieres, como en otras empresas, ¿no? En algunas mineras que he conocido, tienen PETs inclusive hasta para almorzar, ¿no? Y comedor. Tienen un PETs establecido, unas empresas mineras. Entonces, quizás para eso no es un riesgo alto, no es un riesgo medio alto de repente, pero tienen sus PETs. Pero generalmente los criterios que se toman para elaborar un PETs, hay que evaluar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgo del trabajo? ¿Cierto? Entonces, si el nivel de riesgo del trabajo, de acuerdo a tu evaluación que has realizado con esta matriz también es de la normativa, la 024, con esta matriz tú evalúas el nivel de riesgo. Entonces, si tu nivel de riesgo sale bajo, de repente no necesites un PET, de repente das lineamientos, ¿no? Das reglas, prácticas, y comunicas, ¿no? A tu personal. Pero si ya tu nivel de riesgo es medio, de medio para arriba, entonces ya eso ya necesita que haya un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque ese riesgo tiene que ser controlado, ya, tiene que estar, pues, con sus pasos secuenciales, con los controles específicos para cada riesgo, porque ya son riesgos, pues, de un nivel medio. Y si es alto, aparte de tener el PETS, también tienes que gestionar un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, sí o sí, y eso lo dice la norma. Para trabajos de alto riesgo, cuando tu IPRC línea base te arroja niveles de riesgo alto, entonces tienes que gestionar tu PETAR, ¿no? Especifica ahí para las actividades de alto riesgo y quizás otras que tú creas conveniente, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo evalúas si tu nivel de riesgo es bajo, medio o alto? De acuerdo a esta matriz, a estas matrices que también propone, ¿no? La norma la 024. En base a estas matrices se elabora el IPRC línea base. Bien, a ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre IPRC base y el hipercontinuo? Ok. El IPRC línea base, a ver, para ir contestando algunas preguntas y luego avanzamos. Julio pregunta, ¿cuál es la diferencia entre IPRC línea base y IPRC continuo? El IPRC línea base es donde tú identificas, ¿no? Todos los procesos y todas tus actividades, identificas y evalúas, ¿no? Tus riesgos, ¿cierto? Todos los riesgos que demanda cada proceso, cada actividad, cada tarea, y tú propones tus controles. El IPRC línea base lo haces antes de empezar tus operaciones o tus actividades mineras, sean actividades mineras directas o conexas. Y el IPRC continuo es un IPRC que se gestiona diario, cada turno de trabajo, que en otros sectores se lo gestiona a través del ATS, pero es otro tipo de ATS, no es el ATS
de la normativa de la 024. Entonces, el IPRC continuo es una evaluación de riesgos que tú realizas diario para tu actividad, para ver cómo están, cómo identificas en ese momento tu área de trabajo, tus actividades, tus equipos, tus herramientas, identificas y propones tus controles para ese día de tus actividades. Entonces, es la diferencia entre el IPRC línea base y el IPER continuo. Bien. También pregunta Adolfo Serna, ¿en otras actividades se puede aplicar este procedimiento? Y otra consulta es que cada sector debe tener normatividad propia, por ejemplo, en la industria, en la agricultura, la pesca, comercio, etc. Claro que se puede aplicar en otros sectores estos procedimientos, estimado. Claro que sí. Como repito, el sector minería es el sector más completo, es el Decreto Supremo 024 ya te especifica cómo debe ser tu PETS, cómo debe ser tu estándar, qué formatos debes utilizar, ya te lo dice la normativa. Pero en otros sectores no te lo dice. Por eso en el sector construcción, sector industria, en el sector pesca, cada uno implementa sus procedimientos, sus estándares, sus formatos a su criterio. Si tú puedes tomar de aquí, claro que puedes tomarlo como referencia. Te ayuda bastante, ya no te estás volviendo creativo, buscando rompiendo de la cabeza. Pues, puedes implementarlo sin problema. Habrá el link de asistencia a un tema, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de la clasificación para utilizar el PETS? No entiendo la pregunta de Mario Saavedra. ¿Cuál es la fuente de clasificación para utilizar el PETS? Ya, este es de acuerdo a la normativa, estimado 024. Ya. Ok. Continuamos. Muy bien. Pasos para elaborar un PETS. Hay unos pasos que se recomiendan seguir estos pasos. Uno, hay que identificar el listado de trabajadores. Hay que identificar cuál es el listado de trabajadores, cuáles son los cargos de esos trabajadores que van a desarrollar el trabajo. Elaborar el análisis de trabajo seguro. Como les decía, el ATS te ayuda a analizar, ¿no?, cuál es el trabajo seguro, el paso a paso. Eso te va a ayudar a que hagas un buen PETS. Distribuir para comentarios y correcciones, paso número 3. Paso número 4, elaborar ya en sí el PETS. Acá elaboras el PETS, ya, paso número 4. Paso número 5, distribuir para revisión, comentarios y correcciones por área, por gerente de área y gerente de seguridad y salud. Entonces hay que distribuir también eso, ¿no? 6, aprobación de los PETS por gerente de operaciones. 7, implementar los PETS, difundirlos y capacitar. Bien, muy importante el paso 7, estimados. Hay que implementar el PETS, pero difundir y capacitar. Si uno falla acá, no tiene sentido que hayas hecho todo este proceso de realizar PETS, de gestionar las aprobaciones con las áreas correspondientes, pero si tú no capacitas, no difundes este PETS, no te aseguras que el trabajador haya entendido, no va a tener éxito el PETS. Y los accidentes se pueden dar. Entonces es importante que acá ustedes como profesionales se aseguren, ¿no?, paso 7 se cumplan. Paso 8, realizar la observación. Acá viene el paso 8, que mencionaba, la OPT. ¿Qué es la OPT? La observación planeada del trabajo o de la tarea, ¿no? Entonces, no queda solo en implementar el PETS, difundirlo y capacitarlo. ¿Cómo nos aseguramos que eso se mantenga en el tiempo? Realizando OPTs. Hay que realizar OPTs. Entonces, acá lo que yo recomiendo es de que manejen sus programas, sus cronogramas de OPTs, para que le hagan seguimiento al cumplimiento de sus PETs y se mantengan en el tiempo. Y los PETs te va a permitir verificar al trabajador si está cumpliendo de forma correcta el PETs, o probablemente ese PETs amerite mejorar. Puede que requiera una mejora, puede que requiera incorporar algún paso adicional, algún control. Entonces, para eso también te ayuda la OPT, para que vayas mejorando tus PETs. ¿Ya? Y paso número 9, revisar y corregir. Si en la OPT detectas que el PETs le falta algún control o hay un paso que no está claro, entonces lo revisas, lo corriges el PETs y otra vez vuelves a definir al personal y
Y otra vez continúas realizando el seguimiento. Ok. Bien, acá he hecho una pregunta. Luis Cueva, ¿quién elabora los estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro para las actividades desarrolladas por las empresas contratistas y de actividades conexas? ¿Quién elabora los estándares? Ya le hemos explicado un poco más adelante, Luis. Ya, los estándares lo elabora, pues, como lo mencioné, vamos a ir al punto para contestar la pregunta del amigo Luis. A ver, es muy importante. Ya lo teníamos. Tú tienes que definir como organización un equipo de implementación de los estándares. ¿Ya? Un equipo de acuerdo al área. Obviamente, de acuerdo al área. ¿Ya? De acuerdo al área, tú defines quiénes van a participar en la elaboración de este estándar. Y en cuanto a la revisión y aprobación, eso ya está en la norma, establecido acá. ¿Quién revisa? Gerente del área, gerente de seguridad y el gerente de operaciones. Esos son los que revisan y aprueban, pero los que elaboran, acá dice la norma el supervisor del área, pero tiene que buscar un equipo de elaboración, ¿no? Tiene que buscar personas, pueden ser de varias áreas. Entonces, eso lo define la organización. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos, nos hemos quedado, acá estábamos en el PETS. En el PETS estábamos, estimados. Ya, entonces, por favor, acá les recomiendo que estos pasos, pues, se recomienda seguir estos pasos. No, estos pasos no está plasmado en ninguna normativa, son recomendaciones de acuerdo a la práctica que se implementa. ¿Bien? Criterios para establecer la severidad, esto está en la normativa, ya, en la 024. No, acá me faltó colocar la fuente, está ahí, acá está la fuente, de acuerdo a la 024. ¿Cómo uno establece la severidad? ¿No? Evalúas el tema, qué lesiones puede generar si se produce un accidente, en cuanto a lesiones personales, si puede presentar daños a la propiedad, si se llega a materializar, ¿no? el riesgo, ¿ya? Daño al proceso, hay que evaluar también. Entonces acá uno evalúa. ¿Cómo yo determino si la pérdida es menor en cuanto a lesiones personales? Si la lesión que no incapacita a la persona o solo lesiones leves, entonces la pérdida puede ser menor. Entonces tu severidad va a ser menor. Si la pérdida es temporal, ¿cuándo yo determino si la pérdida es temporal? Si las lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición ergonómica, de repente, incapacitan de manera temporal. O de repente, si daño a la propiedad, tus pérdidas van de $1,000 a $5,000. Entonces, y la paralización de repente va un día, ¿no? Y cuando hablamos de una severidad con pérdida permanente, cuando las lesiones incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Entonces ahí podemos estar hablando de una severidad permanente, ¿ya? O puede ser una enfermedad avanzada. O quizás si hablamos del daño a la propiedad, una pérdida de $5,000 a $10,000. ¿No? Entonces, de esa forma uno va estableciendo, ¿no? Cuál es la severidad que te puede generar un riesgo que tú identifiques, ¿no? Que evalúes. ¿Bien? Mortalidad, ya pues, la persona pierde la vida o queda vegetal. Y catastrófico, cuando ya hay más de una fatalidad. Varias fatalidades, varias personas pueden quedar con lesiones probablemente permanentes. Estamos hablando de una severidad catastrófica. ¿Dónde está plasmado esto? Esta tabla, estimados, para que ustedes puedan evaluar la severidad. ¿Dónde está? En el decreto supremo 024 en el anexo. Sí. Perdón. Bien. Entonces, avanzamos. ¿Y cómo determinamos? Establecemos la probabilidad. También está en el decreto supremo 024 anexo 7. Ahí está esta tabla. Entonces, ahí en base con estas dos tablas tú determinas la severidad y la probabilidad. Y acá te da, pues, para que tú determines la probabilidad, cómo tú sabes que si se produce un evento, pues, cómo tú determinas de acuerdo a la frecuencia y la exposición. Entonces yo, ¿cómo puedo decir, oye, ese evento podría suceder?
de repente ha sucedido ocasionalmente, ¿cierto? O pocas veces, 1 o 2 personas expuestas varias veces al día. Entonces, evalúa tus 2 cosas, frecuencia y exposición. Muy importante, para que tú determines la probabilidad, tienes que identificar la frecuencia y la exposición. ¿Ya? La probabilidad de frecuencia y la frecuencia de exposición. Muy importante, estos puntos, estas tablas están ahí plasmadas en la 024 y que lo pueden utilizar sin problema. Está ahí en editable. Muy bien. ¿Qué recomendaciones recomiendo yo para que se elabore un PETS? ¿Ya? Un buen PETS. Muy importante las formas para elaborar un PETS. Muy importante observar al personal. Para que tú hagas un buen PETS hay que observar al personal, cómo hace la tarea. Hacer participar al personal, ya les comenté desde el inicio. Hagamos participar al personal para hacer un buen PETS. O ambas cosas también, ¿no? Muy importante. También el borrador debe ser elaborado, debe elaborarlo el trabajador más experto para establecer la forma de trabajo más segura, el mejor método, ¿no? Pues hagan participar al trabajador más experto o al especialista que conoce el tema, hagan participar a él. Él debe hacer el paso a paso, él te va a decir, este control es más efectivo, este control es mejor. Entonces, es muy importante que hagamos participar. ¿Bien? Otra recomendación, el formato simple y entendible, con suficiente información de prevención de riesgo. Muy importante que el formato sea simple. ¿Ya? Sí, seguimos con esa información mínima, pero el formato debe ser simple. ¿Ya? Explicar los pasos clave porque deben, ¿no es cierto? Los pasos claves porque deben realizar. Analizar si es eficiente, analizar si existe alguna otra forma de hacerlo. Muy importante ir analizando también. ¿De acuerdo? Son recomendaciones. Utilización de los PETs. Orientación para los trabajadores nuevos. Entonces, ¿para qué nos sirven los PETs? Los PETs nos sirven para tenerlo guardado en el escritorio, para tenerlo guardado en la computadora, en un archivo, ¿no? Para eso nos sirve. Sirve para orientar a los trabajadores. Muy importante. A los trabajadores nuevos hay que asegurarnos al 100% de trabajadores nuevos que llegan a una unidad. Hay que orientarlos, hay que capacitarlos sobre estos temas. ¿De acuerdo? Porque si uno no capacita, entonces, pues, el trabajador puede que conozca el trabajo. Puede venir de una unidad, no sé, de Las Bambas, y el trabajador va a trabajar Antamina, pero en Antamina hay otro PET específico, con nuevos lineamientos, probablemente. Puede que sea la misma actividad, pero hay nuevos lineamientos o más lineamientos, entonces es importante orientar a los trabajadores, capacitar sobre ese PET específico. Estamos diciendo que los PET son específicos para la actividad en cierta unidad. ¿Bien? ¿Para qué también nos sirven los PETs? Para realizar observaciones, ¿no? En base a un PET, tú haces una observación, ¿no? Haces una OPT, observas, oye, si está cumpliendo este PET y vas haciendo la observación. Bien. Asesoramiento, entrenadores, también sirve para eso. ¿Ah? Inducciones de seguridad, por supuesto que te sirve también para las inducciones de seguridad. Para la investigación de accidentes sirve un PET, por supuesto. Cuando tú vas a investigar un accidente, tienes que pedir el PET. Si no, ¿cómo tú puedes constatar si el trabajador ha cumplido los pasos? ¿No? Revisando el PET. ¿Cómo? Haces la escenificación del accidente, ¿no? ¿Cómo se produjo el evento? Ok, se produjo, estaba, no sé, pues, estaba utilizando tal herramienta, pero estaba utilizando su lente de seguridad. No. ¿Qué dice aquel estándar? Sí, que debe usar. ¿Qué dice el procedimiento? Que sí. Entonces, para eso te sirve, ¿te das cuenta? Entonces, es importante que se tome en cuenta para qué se utilizan los PETs y hay que tomarlo en cuenta estos puntos. Pregunta Julio César Velázquez. ¿La elaboración de un PET siempre va a requerir hacer un ATS primeramente? No, no necesariamente. Se recomienda exactamente. ¿Ya? La norma no explica como tal que debes hacer un ATS para hacer un PET. ¿Ya?
puedes de frente ir a hacer tu PETS en el formato que te manda la normativa, ¿ya? Buscando a las personas que conocen, a los especialistas, al trabajador que conoce más la actividad, normal, puedes irte de frente. Solo que se recomienda que hagas una TS para que plasmes los pasos, los riesgos y los controles de forma secuencial. Bien. A ver, Luis Cueva pregunta, ¿existe alguna norma, algún modelo de ATS? Ahora estoy en un proyecto de construcción civil y la contratista ha presentado un formato, el cual considero muy pobre, pero como es una obra de Estado, debería respetar el concepto. Gracias, estimado. Bien. Ok, mi estimado Luis, para las actividades de construcción, la norma no propone un ATS, no te da un ATS. ¿Ya? Para la obra de construcción civil, lo único que propone la normativa, la 024, perdón, la G050, propone para trabajos de alto riesgo, para trabajos en altura, que proponen algunos formatos. Pero de ATS no te propone la normativa del sector construcción, no te propone un formato de ATS. Por ende, las empresas usan, como repito, los formatos ATS, los que más les parezca y que más piensen que se adecúan. Entonces, puedes tomar como referencia el formato ATS que se usa en el sector minero. Sí, pues, sí, yo recomendaría que puedas usar como referencia el formato ATS de 024 del sector minero, que más adelante te voy a mostrar el formato, vamos a mostrar, se recomienda, ¿ya? Pero no es obligatorio. No es obligatorio que uses el formato ATS del sector minero para el sector construcción. No puedes obligar. ¿Por qué? Porque no te lo exige. Pero en el sector minero sí tienes que usar de forma obligatoria para actividades específicas que no lo tengas identificado en tu PETS o en tu IPC lineales y en tu IPC. Bien. Bien, entonces avanzamos. Acá tenemos el anexo 10, la plantilla de PETS, ¿no? Es el formato de PETS que te indica lo mínimo que debe contener tu formato PETS de acuerdo a la normativa Decreto Supremo 024 del sector minería. Entonces, te da este formato, tiene que tener un logo de la empresa, ¿ya? El logo de la unidad minera, perdón, el nombre de la unidad minera, nombre del PETS, ya que no sé qué PETS sea, un ejemplo, PETS, excavaciones, no sé, izajes, eso ya lo define cada organización de acuerdo a la actividad que va a hacer, porque el PET se desarrolla para una actividad en específico. Área, ¿qué área pertenece? Código, una versión, página. Y acá en el paso 1 del PETS, tienes que tú definir el personal. ¿Quién es el personal que va a participar en el desarrollo en la ejecución de la actividad para el cual estás implementando el PETS? Entonces, acá plasmas todo el personal, lo anotas ahí, con cargos, si es posible, ¿no? Ya, equipos de protección personal, acá plasmas todos los EPPs que va a utilizar los trabajadores en el desarrollo de esa actividad. ¿Ya? Equipos, herramientas, materiales, muy importante que se plasme acá, de forma clara, cuáles son esos equipos que vas a utilizar. ¿Ya? No sé, vas a utilizar un montacarga, grúa, un camión grúa, un mantif, no lo sé, los equipos. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Ahí colocas todas las herramientas que vas a utilizar. Vas a utilizar una comba, vas a utilizar, no sé, pues un alicate, una llave, lo especificas claramente con el nombre correcto de la herramienta. Materiales, ¿qué materiales vas a utilizar? No sé, materiales aditivos, líquidos, sólidos, lo que sea, pero hay que determinar eso. Y luego determinas el procedimiento, paso a paso, ¿no? Paso a paso. Más adelante les voy a mostrar ahí un modelo de cómo se recomienda que se plasme el procedimiento, paso a paso, como recomendación nomás. ¿Ya? Porque este procedimiento lo define cada empresa. Cada empresa define cómo determinan el procedimiento del paso a paso, riesgos y sus controles. Eso lo determina
cada empresa. Restricciones, muy importante. PETS se establezca cuáles son las restricciones. ¿Ya? Esas restricciones se lo debe colocar ahí y debe estar de forma clara qué restricciones existen para ese trabajo, para esa actividad para el cual has desarrollado tu PETS. ¿Ok? ¿Quiénes firman acá en este PETS? El supervisor del área, el que ha plasmado este documento por escrito. ¿Quién lo revisa? El gerente del área. También lo revisa el gerente de seguridad y salud ocupacional. Y es aprobado por el gerente de operaciones. Obviamente hay que plasmar las fechas, tienen que estar ahí las fechas. ¿Qué fecha? Muy importante. Y obviamente tiene su versión PETS, y ese PETS va mejorando. Versión 1, 2, 3, 4, hasta las veces que sea necesario el PETS. Siempre se mejora. Un PETS no está escrito en piedra, sino escrito en papel, ¿cierto? En digital ahora, todo digital, entonces puedes corregir e ir mejorando tus PETS. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. La G150 sí te da la tabla del AST. Ya, ok, muy bien, Mario. Entonces, ahí contestamos la pregunta de Luis. Hay que usar ese formato de la TS de la 050. La 050. Perdón, la G050. Muy bien. Muy bien, continuamos. El ATS. Vamos a hablar un poco del ATS. El análisis de trabajo seguro, o ATS, más conocido como ATS, ayuda a reducir los peligros del trabajo mediante el análisis de cualquier trabajo. Se aplica a todas las tareas o procesos críticos y se desarrolla del siguiente modo. ¿Ya? Aplica para todos los procesos, como indico, pero para esos procesos donde tú no tienes tu PETS y no lo has identificado en tu hipercelingrasa. Si no, aplica el PETS y el hipercelingrasa. ¿Ya? Entonces, se desarrolla siguiendo del siguiente modo. Definir los pasos principales del trabajo o tarea, identificar los peligros asociados con cada paso, desarrollar los procedimientos de trabajo seguro que eliminarán o reducirán al mínimo los peligros identificados. Es muy importante seguir estos pasos, ¿no? Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las posibles pérdidas, asegurando procedimientos para diseñar, construir, mantener y operar instalaciones y equipos de manera segura. Actualizar y mejorar continuamente los ATS, muy importante, ¿ya? Informando a los trabajadores para que entiendan y cumplan, mantendrá la efectividad de la misma. Hay que explicar, obviamente, el ATS. El ATS no se trata solo de hacer algo, hago mi ATS y lo tengo guardado ahí. El ATS es para explicar, hay que hacerlo con el grupo de trabajo. Es muy bien. ¿Cómo seleccionar un trabajo? Se debe desarrollar un ATS para todos los procesos significativos y ponerse a disposición de todos los trabajadores. La decisión de desarrollar un ATS se origina en la iniciativa de un trabajador o un análisis orientado en las estadísticas, ¿no? Cuando el trabajador que desarrolla un ATS encuentra que los procedimientos actuales no son adecuados para ejecutar el trabajo con seguridad, se debe usar un ATS para desarrollar una alternativa adecuada. De igual forma, antes de operar cualquier equipo instalado recientemente o cuando se implementen procedimientos nuevos o equipos existentes. Para eso también se usa, se dan cuenta. Has traído, no sé, pues un nuevo equipo. Entonces, para eso haces un ATS. ¿Ya? Las observaciones e investigaciones también pueden ayudar a identificar la necesidad de actualizar o desarrollar ATS. Los procesos que deben tratarse primero son los que tienen una tasa mayor o probabilidad mayor de lesiones, enfermedades u otros accidentes. Entonces, es importante que se den cuenta el uso del ATS. Miembros del equipo, los miembros que se quieran escoger, ¿no? escoger para un equipo de desarrollo de un ATS deben estar familiarizados con el proceso. Muy importante, yo no voy a coger a una persona para hacer un ATS a una persona que no conoce el proceso. Lógico, no tengo que ser una persona que conoce el proceso, está familiarizado con el proceso y entiende, ¿no? las técnicas, ¿okay? Las técnicas básicas de análisis de peligros, y es importante que participen los trabajadores que realizan la participación en la ejecución de la tesis. Tienen que participar los trabajadores, todos los trabajadores.
Bien, desarrollo del ATS, el equipo debe usar la lista de actividades críticas para identificar los posibles problemas de seguridad, salud y ambiente asociados con el trabajo. Después, cuando sea posible, observar el trabajo como base del análisis. Si los miembros del equipo revisan el ATS de otras instalaciones, deben consultar al supervisor inmediato, quien tiene la responsabilidad de consultar con otras áreas. Entonces, es muy importante. Desglosar el trabajo. El primer paso para desarrollar un ATS es listar cada paso de trabajo, como mencionaba, en orden de ocurrencia. Para registrar estos pasos se usa la columna de la izquierda que vamos a ver a continuación. Se identifica los peligros. Ya la manera más fácil es preguntarse, ¿qué podría ir mal? En este paso, los peligros potenciales identificados, la lista de los peligros se describe en la columna central al lado de cada paso, que lo podemos ver acá. Ahora podemos explicar un poco mejor. Este es el anexo 11 de la normativa la 024 y este es el formato ATS. Entonces acá te indica claramente ya quién es el nombre del titular de la actividad minera, a qué área pertenece, nombre de la tarea que debe realizar, código, página, opción, es importante, personal ejecutor, quién es el personal que va a ejecutar estas actividades, tiene que ir sus firmas, qué equipos y herramientas va a utilizar los trabajadores, ¿no? ¿Qué EPPs van a utilizar? Hay que describirlos, hay que enumerarlos. Y acá vienen los pasos. Estos pasos tienen que ser secuenciales. No pueden ser pasos, no hay que omitir pasos, ¿no? Tienen que ser de forma secuencial, ordenada. Hay que identificar qué peligros qué peligros existen. Hay que identificar esos peligros en el paso de la tarea, qué riesgos representan estos peligros, ¿ya? ¿Qué riesgos potenciales? ¿Qué medidas preventivas vamos a implementar? Hay que describirlo acá. Y muy importante, que te pide la norma es a responsable. Por cada paso de la tarea tienes que describir responsable. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Supervisor del trabajo. ¿Quién es el supervisor del trabajo? Él se coloca sus datos, su firma y la fecha. Supervisor del área, igual. Sus datos, firma y fecha. Ese es el formato del ATS que se maneja en el sector minería. Bien, a ver, por acá tenemos una pregunta. Ya, esto no es pregunta, ok. Por ahí pueden pasar la lista de asistencia, por favor, los que nos acompañan aquí en la sala del Colegio de Ingenieros. La lista pueden pasar por ahí. Bien, continuamos. Ya nos falta un poco. Y acá viene un poco la OPT, para comentar un poco de la OPT, la observación planificada del trabajo, ¿no? En la OPT se anotan de forma descriptiva los pasos de un determinado trabajo, pero no para establecer un procedimiento, ojo, sino como observación del trabajador y saber si realiza correctamente el procedimiento escrito de trabajo. Entonces, para eso sirve la OPT, para verificar si el trabajador está respetando el paso a paso que tú lo tienes definido. Porque puede ser que cuando tú vas haciendo tu OPT, te percatas que el trabajador está omitiendo pasos. No lo hace ese paso. Entonces, lo vas dejando anotado en el formato OPT. Bien, entonces, muy importante. Las OPTs es muy importante realizarlo para asegurarnos de que el trabajador está cumpliendo con el PETS. ¿De acuerdo? Para verificarla de forma aleatoria. Si puedes hacer a todos OPT, perfecto. Puede hacer, porque lo haces observando. Lo haces observando, lo hace el supervisor de operaciones, supervisor de campo, lo hace el supervisor de seguridad, el gerente, puede ser también cualquiera, ¿no? De la línea de supervisión. Para observar el desempeño de un buen trabajador, para eso se hace la OPT. También para constatar los pasos, como mencionaba, paso a paso, si están haciendo los pasos de forma correcta, porque pueda que haga el paso, pero lo hace de forma incorrecta, ¿cierto? Lo hace cometiendo actos subestándares, probablemente. Entonces, está bien, él cumple el paso, pero lo hace de forma subestándar. Por ejemplo, está haciendo el paso usando una herramienta que está en mal estado. Él cumple en usar la herramienta, pero usa una herramienta que está en mal estado. Entonces,
para eso también sirve, ¿no? Hacer la OPT para constatar que esos pasos de la tarea se desarrollan de forma recta. Bien, cuando hay una tarea nueva, también hay que hacer un OPT. ¿Ya? Para una tarea nueva, hacer PETs y estás implementando, ¿no? Estás desarrollando la actividad, entonces ahí hay que hacer PETs. Porque las tareas nuevas hay que asegurarnos que la implementación del PET se haga de forma correcta. ¿Ya? Cuando hay accidentes, cuando ocurren accidentes, también hay que ir a ver a campo, hacer OPTs, o qué falló. ¿Por qué se produjo el evento? ¿Qué pasó con este paso? ¿No? ¿Está mal este paso, esta actividad? ¿No hemos implementado este control? ¿Qué nos falta? Entonces, para eso también se realizan OPTs. Muy bien. Entonces, ya, ok. Ok, entonces continuamos. A ver. Bien. Creo que en un momento, ya nos falta poco, yo creo que en un momento ya les van a estar pasando ahí el link para la asistencia. Ya, estimados, les pido su comprensión. Muy importante los programas de OPT, estimados. Hay que establecer programas, cronogramas, cómo, cuándo se deben hacer OPTs. ¿Ya? Personal responsable, quiénes deben hacer OPTs, hay que establecerlo también, porque es la única forma de que todos, la supervisión que trabajamos en algún sector de la minería, entonces todos participen haciendo OPTs. No debe hacer solo seguridad no debe hacer OPTs. Todos los que participan supervisando la actividad, tanto operativos, seguridad y el resto de áreas que han. Retroalimentación. Evaluar si ha bajado el número de incidentes con esta tarea. Hay que retroalimentar a la gente cuando haces tus OPTs. Entonces, pasos que se recomienda: preparar material, personas, observadores, muy importantes. Ya, observación de la tarea, intercambiar ideas, retroalimentación, acciones correctivas, muy importante. Retroalimentación, hay que retroalimentar. Cuando tú haces tu OPT, tienes que retroalimentar. Tú no puedes llegar como un policía, haces tu OPT, observas, tomas fotos y te vas a tu oficina. Te vas a tu oficina a plasmar la OPT, a preparar tu informe de tu OPT. Y si has encontrado observaciones, que todavía vas a empezar, que vas a esperar enviarlo por correo recién para que se entere el supervisor del área, el contratista, el subcontratista, no lo sé. Entonces es importante retroalimentar en sitio a las personas cuando estás haciendo tu OPT. Registrar, tiene que quedar registrado tu OPT, registrar en un formato, hacer el seguimiento y hacer el seguimiento del PET, ¿no? Por acá tenemos un modelo. ¿Ya? Para OPT, si no hay un modelo específico de la normativa, ¿ya? Cada empresa implementa su OPT de la mejor forma que se le acomode a sus actividades. ¿Ya? Pero es un modelo que yo les muestro acá, un modelo que yo lo uso en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, tiene varias partes, ¿no? El nombre del PET que vas a observar, cuál es el código del PET, siempre los PETs tienen su código para que sepas cuál es el código del PET, lugar de la labor, dónde estás haciendo la OPT, ¿no? La fecha, la hora, muy importante, nombre del observado, hay que verificar, oye, ¿a quién estoy observando? Juan Pérez, que coloca el nombre. ¿Cuál es su ocupación? No sé, pues, mecánico. Unidad operativa, no sé, pues, un ejemplo, ¿no? Yanacocha, entonces coloco ahí la unidad operativa. ¿Ya? Motivo de la observación, porque es una tarea de alto riesgo, ha habido accidentes y quiero verificar, entonces marco. ¿Ya? O he implementado una nueva tecnología, un equipo nuevo he implementado y quiero ver cómo está funcionando. ¿Ya? Con aviso previo al trabajador nuevo, trabajador antiguo, trabajador transferido, entonces hay que ir identificando eso, ¿no? ¿Ya? Y acá uno describe los pasos, ¿no? Cuando ya haces la observación de trabajo según el PET, describes paso 1, paso 2, porque pueda que tú en el paso 2 anotas, paso 2, ¿qué observé? El trabajador está
realizando el paso 2 utilizando una herramienta en mal estado. O no sé, pues, en el paso 3 el trabajador se ha sacado el EPP, tal EPP, cualquier EPP. ¿No es cierto? Se sacó los lentes y está haciendo la actividad. Entonces, o se sacó el casco. Entonces, tú colocas la observación, cuál es la potencial pérdida que podría pasar y cuál es la acción correctiva. Lo describes acá, ¿ya? Entonces, luego te haces las siguientes preguntas, ¿no? Respondes a las siguientes preguntas y detallas, ¿no? La respuesta del desarrollo de la tarea, de acuerdo al PES, ¿no? Se utilizan los EPP específicos, ¿no? Lo plasmas acá y le colocas un valor, ¿no? ¿Ya? Se utilizan adecuadamente las herramientas, le colocas acá el porcentaje, ¿no? Que corresponda. Durante el desarrollo de la actividad se sigue con la secuencia de pasos, entonces lo identificas. Se encuentra limpia y ordenada el área de trabajo, que lo plasmas. Bien, y así vas realizando tu OPT. Es un formato. Hay distintos formatos que cada empresa minera tiene implementado. Bien, entonces, luego de eso, pues, colocas tus recomendaciones, muy importante cuáles son las conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Y finalmente indicas si has efectuado la retroalimentación y en qué aspectos, ¿no? Entonces, es importante también anotar eso. Temas de retroalimentación, nombres, trabajador que ha retroalimentado y su firma. ¿Sí? Eso es más o menos un formato de una OPT, estimado. Bien, entonces ya nos falta un par de diapositivas y con ello terminamos, estimados. Ya. En cuanto al PETAR, ¿no? El artículo 129 indica, ¿no?, que todo titular de la actividad minera establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo. ¿Para qué actividades? La norma te lo dice. Trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos mayores a 1,50 m, iguales, trabajos en altura, perdón, excavaciones mayores o iguales a 1,50 m, trabajos en altura, trabajos eléctricos, de alta tensión, trabajos en instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos y otros trabajos valorados como de alto riesgo. Entonces, esto te dice la normativa. Y en el artículo 130 indica, todo trabajo de alto riesgo, indicado en el artículo precedente, requiere obligatoriamente un PETAR. Lo dice. Y ese PETAR debe ser autorizado y firmado para cada turno por el supervisor y jefe del área donde se realice el trabajo. Eso lo dice el artículo 130. Entonces, muy importante que se gestionen los PETARes. PETAR, ¿ya? Acá hay un formato PETAR que te da como referencia a la norma 024, ya te da este formato, ¿no? ¿Qué se coloca en este formato? El trabajo de alto riesgo, tienes que especificarlo, el lugar, el área, fecha, hora de inicio, hora final, muy importante, porque a veces los accidentes se producen pues antes que te aprueben el permiso, ya, el inicial, entonces es importante la hora. ¿Ya? Descripción del trabajo, hay que describir qué trabajo voy a realizar, responsables del trabajo, quiénes van a ejecutar el trabajo, ocupación, nombres, firma de inicio y firma de término, equipos de protección requeridos, así plasma. Herramientas y equipos, lo describes, procedimientos, así describes. Bien, y obviamente esto tiene que estar autorizado por la supervisión, por dos personas que exige la normativa de minera, el supervisor del trabajo y el jefe del área donde se realiza el trabajo. Bien, esos son los temas, los puntos que queríamos tratar el día de hoy, estimados, en este curso de PETs y estándares que hemos ido comentando. Si tienen preguntas, estimado, hemos ido contestando algunas preguntas. No sé si tienen más preguntas, pueden ir comentando, por favor, al chat. A ver, parece que hay una duda, dice. Entonces, para las actividades diferentes a la minería, hidrocarburos, construcción, no se realizan PET ni ATS, o cómo se gestionan estos estándares, procedimientos, gracias. Indica Julio. Bien, para otros sectores,
La normativa habla solo de procedimientos, no habla de PETs. Habla que debes tener tus procedimientos. No te indica el formato, no te identifican algunos formatos específicos de PETs, solo hablan de procedimientos y, bueno, pues las empresas establecen sus procedimientos como más les parezca, ¿ya? ATS, sí ya lo mencionaron anteriormente, para el sector construcción sí hay un formato, indican 050, ¿ya? Pero, como indico, Julio, tú puedes tomar como referencia estos formatos del sector minería y tranquilamente te pueden servir para otro. Obviamente tiene que estar aprobado por las áreas correspondientes, ¿ya? Te puede servir como base. Esta es mi recomendación. Bien. Lilla Cifuentes indica los ATS se pueden hacer sin el IPRC. Por supuesto. O sea, en el sector minería, ¿cuándo haces ATS? Cuando tú no tienes IPRC. ¿De acuerdo? Cuando tú no lo has plasmado esa actividad específica en tu IPRC línea base y no lo tienes en tu PET, entonces haces tu ATS. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario que tengas IPRC para hacer tu ATS, porque ahí haces el análisis, identificas el peligro, evalúas el riesgo y propones los controles, de acuerdo al formato. Lo mismo que DIPE, lo que se hace en DIPE. Bien. Si hay alguna consulta adicional, estimados, pueden ir comentando, preguntando. Caten, la colega Caten, es una empresa que brinda servicios y los riesgos son tolerables. No es necesario los ATS y P. Se recomienda que se tenga PETs pues, de niveles de riesgo, como digo, de medio para arriba. Sé que dirá tu PET, tu IPRC. Si tu IPRC dice que esa actividad es baja, todos los riesgos son bajos, no ameritaría. Pero sí te ayudaría bastante que tengas un PET. Te ayuda porque en un PET tú plasmas tu lineamiento, ¿no? Paso a paso, ¿no? Entonces, si tú quieres implementar, perfecto, porque un PET ayuda, ¿no? Que el personal lo tenga claro. ¿Ya? Le entregas, lo difundes, le entregas y el personal ya lo sabe. Entonces, ¿qué puedes tener? Sí, sí. Si todos son riesgos bajos y tú lo haces, está bien. Sí podrías implementarlo, no te prohíben. ¿Bien? Pero es una buena práctica tener PETs. Es una buena práctica. Muy bien. Germán Medina. En un taller de producción de telas que tenemos una máquina láser para corte y máquinas de costura para bordado, ¿se puede realizar el IPRC? Por supuesto que el IPRC se puede realizar para cualquier tipo de actividad, mi estimado, ¿ya? Usando la metodología que tú uses, pero en el sector minería está ahí la metodología, ¿no? Metodología, las matrices que debes usar, los formatos que debes usar. ¿Puedes usarlo eso? Por supuesto. Te ayuda bastante a identificar tus peligros, ¿no? Evaluar tus riesgos, sí. Por supuesto, proponer tus controles, y te va a ayudar bastante de repente a disminuir si tienes incidentes o accidentes. Te va a ayudar, los controles te sirven. Muy bien. Julio César, ¿podría poner ejemplos de actividades en las que desarrollo PETs? Ya hay bastantes actividades que desarrollan PETs, otras que requieren un ATS y PETAR en minería. Ok, PETs en el sector minería, traslado de mineral, voladuras, excavaciones, perforaciones, por ejemplo, para todo eso, sí o sí tienes que tener un PETs, obligatoriamente. Y si en ese proceso, un ejemplo, en ese proceso el proceso de excavación que tú has estado realizando, tú has identificado tus peligros, el IPRC en línea base, tienes tu PETs, ¿no es cierto? Y de pronto se presenta una actividad específica que tú vas a hacer ahí en ese trabajo de excavación que tú estás realizando. Oye, pero te das cuenta y revisas tu IPRC, oye, mire, esta actividad específica que vamos a hacer acá en esta zona donde estamos haciendo la excavación no está. ¿Qué hacemos? ¿Tengo que actualizar mi PETs? ¿Tengo que actualizar mi IPRC? Sí, puedes hacerlo, pero te va a tomar tiempo. Tú no puedes parar tu proceso.
¿no es cierto? Tu proceso puedes parar pues, por tiempos cortos, si no, es tiempo muerto, personal parado, equipos parados. Entonces, ¿qué haces para eso? Haces un ATS específico para una actividad pues, que no esté plasmado en tu PET, ¿no? Bien. Carol, si tengo un PET de redes de alcantarillado eléctricas y dentro de cada uno tengo subactividades, ¿es válido? ¿Es válido? No entiendo mucho. No entiendo mucho tu pregunta, Carol. No hay problema. O sea, tú tienes su PET para una actividad. Si dentro de esa actividad hay subactividades, ok, lo puedes meter en el mismo PET, ¿no? No hay problema si hay subactividades. De repente no son subactividades, de repente son tareas, claro. Y normal, puedes incluirlo, ¿no? en un solo PET. El tema es de que tampoco tengas un PET, pues, para varias actividades, ¿cierto? No, el PET debe ser para una actividad, ¿sí? Para una actividad y desarrollarlo paso a paso. Porque si tú tienes un solo PET para 5 o 10 actividades, ya se vuelve inmanejable, pues, no voy a entender bien. De repente hay varias actividades con diferentes puestos, diferentes trabajadores, entonces es importante tomar en cuenta eso. Bien. PETS. PETS, si quisiera saber diferencias específicas entre un PETS y un procedimiento operativo de trabajo. Procedimiento operativo de trabajo. Ya. Y si los procedimientos operativos de trabajo deberían convertirse en PETS o solo llevar recomendaciones de seguridad. Esto orientado a la industria farmacéutica, estimado. Ya. Y si los procedimientos operativos de trabajo deberían convertirse en PETS. Mira, no conozco mucho la industria farmacéutica, Percy, pero no sé si tienen ahí procedimientos operativos, ya es, y si podrías implementar PETs, no habría problema que implementes tus PETs adicionales a tus procedimientos operativos, no habría ningún inconveniente. Yo no lo veo problema que implementes tus PETs en el sector de la industria farmacéutica. Bien, señores, si no hay más preguntas, ahí les han pasado el enlace de la asistencia. Me parece que les han pasado ahí. No sé si logran ver. Perdón. Sí, ingeniero. Entonces, si no hay más preguntas, estimados, de mi parte, les agradezco bastante por su participación en esta capacitación. Espero que les haya servido de algo. Y desde ya están invitados al resto de capacitaciones que tenemos cada 15 días en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el capítulo de Ingeniería Ambiental. Entonces, de mi parte, les agradezco mucho por su tiempo que se han dado para escuchar esta pequeña conferencia. Ingeniero Elías, muchas gracias Sí. por la exposición de hoy. Todavía tenemos un participante que ha levantado la mano. No sé si le podemos todavía permitir para que realice su pregunta, por favor. Sí. Adelante, José Luis, por favor, ¿puede prender su micrófono? No, era que no veo el enlace de la información y siempre he hecho esta pregunta. Yo me inscribí en el curso y no sé cómo continuar yo he visto Ya. las primeras tres Ahorita conferencias. lo vamos a colocar en el chat otra vez el enlace de asistencia para que usted pueda registrarse, no hay problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Tal vez alguien desea hacerle la pregunta directamente al ponente. Si no, ya para terminar con el evento de hoy. Queremos también aprovechar la oportunidad e invitarlos a la conferencia número 5 que se va a realizar el día martes 27 de septiembre, que tiene como título Higiene ocupacional, agentes físicos, químicos, biológicos, disposición de residuos sólidos, control de sustancias peligrosas, a cargo del ingeniero Pedro Chuquillanqui Ortiz. Me parece que había un participante que levantó la mano y ya desapareció.
Bien. Sí, no, se Entonces, fue. si no habría Creo más que se desanimó. entonces eso sería todo, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero Elías, a Perfecto. nombre del ingeniero Marco, Muchas por gracias. esta exposición. Ah, ahí tenemos a Javier Villagómez, por favor, ingeniero, a ver, para ya culminar. Adelante. Sí, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí. Sí, quería hacer una consulta. A veces los procedimientos de trabajo de empresas que tienen un estándar de seguridad, incluso más altos que nuestras normas nacionales, hablo de empresas de Pluspetrol, Enel, los procedimientos de trabajo los quieren, por actividades, por ejemplo, para movimiento de cajas, para movimiento de materiales, para movimiento, bueno, obviamente, trabajos de alto riesgo también, altura, en fin. La pregunta es, ¿cómo sería, cuál sería lo más aconsejable en este caso, a veces para incluso las contratistas que trabajamos con esas empresas grandes, nos atosigan de procedimientos y todo ello, y entonces nos complica un poco el panorama a veces para poder en el tiempo determinado hacer esta cantidad de documentación. Entonces, ¿es viable en este caso hacer un procedimiento de trabajo para este tipo de actividades que bueno, no son de alto riesgo tanto como, por ejemplo, un movimiento de manual de carga y todo ello, ¿no? Esa sería mi pregunta. Javier, ¿no? Bien, Sí, Javier. Sí, mira, sí, pasa pues, de que hay clientes que te piden pues en exceso, ¿no? En exceso, PETs para todo. Entonces, lo que se recomienda acá es que la empresa ya tenga pues, su base ya de datos de PETs, ¿no? Que lo recomendable es que mapee, ¿no? Todas sus actividades posibles y ya con tiempo vaya trabajando. PETs, digamos, de todas las posibles actividades que haga, de tal manera que llegas a un cliente y te pide PETs para esto, y ya nada más actualizas, ¿no? Actualizas a la realidad de tu cliente, a la realidad de la zona, a la realidad de la empresa donde estás, y haces una revisión, ¿no? Porque si no, imagínate, cada proyecto tienes que irte o a cada cliente y de nuevo hacer todo es un trabajo arduo, arduo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que mapees ya todas tus actividades y desde ya vayas teniendo, ya trabajando tus PETs y tenerlo nada más, como quien dice, para una última revisión en el cliente donde vayas. claro, en ese caso sería, por ejemplo, un PET general, ¿no? Pero a veces como las localidades, son Exacto, las actividades son, o sea, son similares, pero son en diferentes sitios a veces, y nos exacto. exigen a nosotros muchas veces que por cada, a pesar que son actividades similares y los sitios son distintos, tenemos que hacer un PET distinto para cada actividad, o sea, y ahí Claro, nos recargan de trabajo. exacto, el tema es que tengas tus PETs generales mapeado, identificado con los pasos, riesgos, peligros, ¿no es cierto?, que sí o sí vas a encontrar, y ya cuando vas a tal cliente nada más pues, actualizas, ¿no? Esa realidad. De repente quizás hay un riesgo, dos riesgos adicionales, o ciertos peligros que existen en la zona, pero ya el trabajo sería más fácil. Pero sí se recomienda que ya tengas tu base de datos ya de PETs, ya pues general, que nada más vas a tu cliente y especificas ya los Sí, peligros que existan en esa zona. y una Sí, ya consulta te más, ganas. siempre el ATS se llena en campo, ¿verdad? Porque a veces incluso como a veces las localidades, las actividades se hacen un poco remoto, donde incluso a veces se tiene que llegar en lancha o incluso a veces cruzando el río con botas camperas, por ejemplo. Entonces, eh, a nosotros nos hacen, no nos obligan, pero sí tenemos que hacer el ATS ya desde Lima, por decir, y el trabajo pues es en provincia, pues es lejanamente, ¿no? Y a veces es imposible incluso llevar registros y todo ello hasta allá, ¿no? Entonces el ATS siempre es necesario, obligatorio que se haga en el campo. ¿Hay alguna normativa que te diga eso? ¿Un artículo especial que sea en campo específico? Mira, depende, mira, la normativa en el sector minero sí está claro, pero en el resto de sectores te mentiría si está claro en la normativa, ¿ya? Porque, ojo, si no está en la normativa, también hay que revisar los estándares de los clientes, porque pueda que en el estándar Claro, del cliente esté claro y te diga, no, el ATS tiene que hacerse en el área de trabajo.
Si dice así, ya se te complica. Entonces tendrías que entrar a una etapa de negociación con la empresa, explicarle la realidad, porque a veces pues es poco complicado los que trabajan, pues, no sé, en hidrocarburos, en montaña, es un poco complicado, ¿no? Porque también hay que entender de que la ATS pues identifica, ¿no? Todos los posibles, todos los peligros posibles que existan en el área de trabajo, todos los posibles riesgos, están mapeados, ¿no? Entonces, sí se podría hacer antes, ¿no? Pero si lo tienes bien mapeado. Entonces, Ya, no lo veo problema. Pero sí influye mucho los estándares que tenga tu cliente. Si tu cliente dice tienes que hacerlo en campo, tienes que hacerlo, pues. Y ya tienes que con él definir hoy cómo haces para que realmente lo implementes en campo, lleves los formatos y todo lo demás, ¿no? Eso sí tienes que ya. O tomarlo en sea, cuenta. alguna norma sectorial como el Decreto Supremo 024 o la 043 de hidrocarburos no menciona específicamente en un artículo que se haga en No, campo. No. no, 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 Ya. estimado. Entonces, Ujú. entonces, en realidad es una recomendación que el ATS se haga en el campo. No es una O si obligación. lo tienen los clientes establecidos en sus estándares, sí o sí tienes que hacerlo. ¿Ya? Claro, porque incluso a veces mandan una fotografía porque se va a hacer un mantenimiento, por ejemplo, una torre de telecomunicaciones o una torre de alta tensión que está en un sitio inhóspito, incluso a veces no tienen muchas veces ni siquiera línea de vida, y entonces mandan una foto y con eso ya tenemos que elaborar el ATS a priori, ¿no? Antes de ir a la misma zona. Entonces, a veces es un poco complicado, ¿no? Así es, Javier. Muy Ok, bien, estimados. Si no hay más preguntas, ahí Ingeniero, les han mandado el enlace. tenemos la participación de Julio Velázquez. A ver, tiene una Sí, consulta. adelante, Julio. Ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, una consulta. Entiendo que el ATS es un procedimiento para una actividad no rutinaria. Esto demanda a continuación el desarrollo de un PETAR que complemente este análisis inicial. Digamos, una actividad que requiere un trabajo en altura, como la limpieza de unos silos, eh, que esta actividad sea realizada por personal de la empresa, obviamente demandaría el ATS para que se pueda ejecutar la actividad complementado con el PETAR, que autorizaría esta actividad por no ser rutinaria. Y en el caso de que esta misma actividad la realice una contrata, el ATS también se realiza en el momento en que se va a hacer la actividad o ya es parte, digamos, de un procedimiento que tiene escrito esta empresa porque de pronto realiza esas actividades de manera específica y solo requeriría emitirle el PETAR. Esa es un poco mi duda. Gracias. Ya, Julio, ¿no? No entendí muy bien la última parte, pero mire, el ATS y el PETAR puede implementarlo, sea el personal de la actividad de la empresa minera o de una empresa conexa o contratista, como le llaman, ¿no? Entonces, igual, el lineamiento es igual, ¿no? Sea para trabajadores de la empresa principal o de la empresa contratista. El lineamiento es igual. Haces el ATS, gestionas tu PETAR, ¿me entiendes? Claro, mi duda iba a que, por un lado, digamos, si la empresa eh, que piensa realizar la actividad que no es rutinaria requeriría un ATS, pero si subcontrata a una empresa que realiza esas actividades como parte del servicio que brinda, ¿también tiene que hacer un ATS? Ah, a ver, no sé si te entendí bien. A ver, lo que yo te entiendo es que el contratista X hace esa actividad, ya lo tiene plasmado tiene un PETAR, perdón, tiene un PETS, tiene su IPC línea base, entonces ya no necesitaría hacer un ATS, porque ellos ya lo tienen mapeado, ¿me entiendes? A diferencia que el personal de la empresa minera, de repente ellos no tienen un PETS. A eso vamos, ¿no? ¿Cierto, Julio? Claro, por eso le ponía el ejemplo, ¿no? Digamos que sea un procedimiento de limpieza de unos silos. Esa actividad necesita trabajar en altura. Si lo hace el Ujú, personal de la empresa, sí necesitaría, por no ser una actividad rutinaria, hacer un ATS y complementarlo con el PETAR para que inicie correcto, las actividades. correcto. Pero si, digamos, yo subcontrato esa misma actividad
a una empresa que realice como parte del servicio Y que tenga su PETS, ¿no es cierto? ok, Claro. específico para esa actividad también. Claro, si tiene su PETS específico para esa actividad y su IPC en línea base, ya no requiere hacer un ATS. Pero si no tiene este contratista, por más que sea especialista, si no tiene un PETS específico y no lo tiene mapeado en su IPC en línea base, igual que haga su ATS, mejor. ¿Me entiendes? Y todo eso se realiza en el momento. Correcto, así es. Ok, gracias. Muy bien, entonces, con ello creo que ya hemos contestado, ¿no, estimados? Sí, ingeniero, creo que ya no hay ninguna duda, ninguna consulta por parte de los participantes. Muchas gracias, ingeniero Elías. Y bueno, los esperamos a todos los participantes de aquí a 15 días para el próximo evento, Muchas para la gracias. conferencia número 5. Muchas Gracias, gracias ingeniero. a todos. Por favor, no olviden de registrar su asistencia. El enlace está en el chat.